hemos introducido a través de ciertas reflexiones cómo es de que el ser humano, al venir a este mundo, debe de ser consciente de que no estará nunca 100% contento. No estará nunca 100% contento. Porque la naturaleza que nos rodea y de la cual formamos parte, pero decimos nos rodea como si estuviéramos aparte, ¿no? Nos rodea la naturaleza a cualquier espacio de ella que dirijamos la mirada o el oído o cualquiera de los sentidos, va a despertar en nosotros un interés por explicarnos por qué existe lo que estamos percibiendo. Esto es una característica humana. Los animales viven en la naturaleza y no les interesa saber por qué la naturaleza es como es. Pero nosotros queremos explicaciones, queremos saber cualquier enigma que se nos presente, porque pues no conocemos el mundo que nos rodea, lo vamos conociendo conforme tenemos experiencias, pues queremos respuestas. Y digo, eso es típicamente humano. Y cuando ya un ser humano no se pregunta, simplemente vive en el mundo sin querer saber por qué, pues como que se rebaja a un nivel animal. No quiere saber, no le interesa. Eso le llamó Steiner una tragedia de la actualidad. Que en el alma no se despierte un mínimo de curiosidad por saber, por conocer. Y esto, pues definitivamente, que ha hecho que nosotros nos sintamos, por supuesto, separados por necesidad, como habiendo creado una especie de muro entre la naturaleza, que es el mundo que me rodea, y yo. No hay otra forma. Podríamos incluso decir, esto es lo que nos puede ayudar a entender la expulsión del paraíso. ¿Por qué se dice que somos expulsados? Pues porque cuando estábamos en el paraíso, no nos interesaba separarnos preguntando qué es lo que está allá afuera, porque no estábamos nosotros con esa experiencia, ese sentimiento de estar aparte. Entonces, somos expulsados con el desarrollo de la autoconciencia. Somos expulsados del paraíso. De ese estado que vive un niño. El niño vive en el paraíso. El adulto no. Pero bueno, estamos precisamente estudiando, queriendo entender cómo es de que el ser humano, habiéndose separado, tiene que reconocer que está en el mismo mundo en el que se encuentra la naturaleza. Y no hay otro. Él es parte de ella. Por lo tanto, debe haberse llevado algo de ella en él que le va a ayudar a encontrar el camino de regreso. Este es el comienzo de la investigación de sí mismo. Porque empieza a darse cuenta de que es solo en su conciencia que esto está sucediendo. Y cuando se da cuenta, lo hace pensando. Que
va a influir un sentimiento. El sentimiento de estar solo, de estar separado. Pero es primero pensando que se dio cuenta. Y luego se sintió solo. De hecho, de ahí nació la religión. Por sentirse separado y solo, quiso religarse nuevamente. Entonces, todos los intentos del ser humano, todo lo que es la historia espiritual, la historia de la búsqueda espiritual de la humanidad es volver a encontrar esta unidad entre el yo y el mundo. Y por eso el religioso, pues intenta a través de una revelación divina encontrar eso, esa unión. Y por supuesto lo hace a través de una creencia, no lo hace a través de pensar, porque se encuentra en una etapa en la que el pensamiento todavía no está desplazando como lo hace en un niño. Un niño pequeño cree todo lo que un adulto le pueda decir, pero va a llegar una edad en que va a empezar a dudar. Pero solo puede empezar a dudar porque empieza a pensar por sí mismo. Si no empieza a pensar por sí mismo, nunca entrará la duda. Entonces comienza un proceso distinto al religioso. Quiere conocer las leyes, quiere conocer cómo el mundo funciona, investigando, explorando, observando. Es el científico, que en cierta manera, a diferencia del religioso, pues se pierde en un sinfín de detalles y deja de ver el conjunto. En cierta manera, el religioso se encuentra con cierta ventaja, porque su alma se siente unida a todo, cree, y de alguna manera siente que se le revela a través de un escrito sagrado, un libro sagrado, a través de un sacerdote, a través de alguien conectado, un pontífice, alguien, pues que está en el camino y que se siente unido siempre. Esto es hasta saludable, es salutogénico. Pero el científico que se mete en un sinfín de detalles y ya no ve la unión de uno con otro, se pierde hasta en las partículas más pequeñas de lo que explora y niega todo lo que pudiera decir el religioso. Claro, lo está haciendo a través del pensar. Y un tercero, que es el artista, pues también quiere expresar lo que su yo trae en el mundo, porque no se conforma con las apariencias del mundo exterior, sino que las transforma y lleva eso que él vive al exterior a través de la belleza que él percibe. Estas tres áreas de la humanidad, que son la religión, la ciencia y el arte, ya hemos visto que permiten que uno descubra la bondad a través de la religión, la verdad a través de la ciencia y la belleza a través del arte. Pero es este intento de la humanidad por conciliar el yo con el mundo. Y sobre esto se han desarrollado prácticamente dos corrientes en la humanidad. Al menos así lo sintetiza Rudolf Steiner, y eso percibió cuando él vivió, que había dos corrientes de pensamiento general. Una que considera que el mundo es dual y que todo se manifiesta a través de eso, y que hay otro que piensa que todo es una unidad, es uno solo. A esto le llamó el dualismo y el monismo.
El monismo considera que todo es una unidad y el dualismo que hay esto que el ser humano está percibiendo, yo y el mundo. Pero dice, ninguno de los dos realmente llega a solucionar la cuestión, porque no observan plenamente los hechos. El dualismo, pues dice, existe el espíritu y existe la materia. Existe el objeto y existe el sujeto. Existe el pensamiento y existe lo exterior, las apariencias, los fenómenos que se manifiestan sensorialmente. Entonces, no puede encontrar una conciliación a esto. De alguna manera, intenta, claro, concebir que son totalmente dos cosas independientes y en él se encuentra su propio ser. No concibe que pueda haber un puente, que pueda haber un vínculo, de manera que no satisface lo que el ser humano busca, que es la conciliación. Existe el monismo, que considera que todo es una unidad y le parece que puede ser a través de tres formas esto. Una, que todo es espíritu. O sea, se adhiere a la corriente espiritualista. Todo es espíritu. Y la materia es un producto del espíritu. La otra es de que todo es materia. Se adhiere a un pensamiento materialista. Y que el espíritu es un producto de la materia. Y la tercera es de que en todos los seres, incluso el más ínfimo y pequeño, que puede ser el átomo, está unido a la materia y el espíritu. Son las tres posibilidades que el monismo tiene para explicar el mundo. Así que, si tomamos primeramente el materialista, que dice, pues todo es materia, y quiere explicar el mundo, no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque para explicarlo ya empezó a pensar. El pensamiento no es materia. O sea que intenta dar una explicación a los fenómenos del mundo y ya con eso reconoce la existencia de algo que no es materia, que es el pensar. Porque de qué otra manera lo va a explicar. Entonces aquí entra en una especie de contradicción por sí mismo. Incluso llega a pensar, para poder conciliar esta contradicción, pues de que el pensamiento es producto de la materia, es producto de procesos materiales, porque si no, ¿de qué otra manera iba a salirse de esto, no? Intenta explicar el mundo y la manera de explicarlo, pues es pensando y entonces se tiene que reconocer que hay algo más allá de la materia. Ah, pero el pensar viene de la materia. ¿De dónde? Pues en el cerebro. El cerebro es como el estómago. En el estómago se hace la digestión. En el cerebro se producen pensamientos, así como el estómago produce ácido clorhídrico y produce enzimas, pues el cerebro produce pensamientos. Lo que aquí está complicado es de que cuando ves tú la función del estómago a través de digestión con enzimas y procesos orgánicos, pues hay sustancias materiales, no más. Y en el cerebro, pues sí, hay ciertas sustancias químicas que conectan incluso eléctricamente unas con otras de las células y a través de eso supone el materialista se está generando el pensamiento. O sea que está haciendo a un lado el yo y es el cerebro el que está pensando. O sea que ahorita ante ustedes no está Jorge sino un cerebro. Imagínense qué empobrecimiento de la concepción humana
de un materialista que reduce a todo a procesos materiales, afirmando que el cerebro es el causante a través de las sustancias materiales del pensamiento. Entonces, es la materia que piensa sobre sí misma, imagínense. La materia piensa sobre sí misma, ¿quién soy? Pero no puede decir quién soy yo, porque entonces metería el yo, ¿no? ¿Quién soy? Entonces está trasladando el problema a otra área. Así que, a fin de cuentas, el materialismo, al menos a los que estamos reconociendo que somos nosotros la existencia del yo, pues no nos convence, no es satisfactorio a nuestro pensar. Como ayer hemos discutido esto del pensamiento que cuestiona y cuestiona, sí, es ese pensamiento intelectual y posiblemente a un pensamiento así sí lo satisface, porque es intelectual. Pero nosotros aquí no podemos quedarnos allí. De tal manera que este pensamiento materialista que entra en contradicción porque quiere explicar el mundo solo materialmente, pues no lo puede lograr. A fin de cuentas, no puede realmente llegar a algo satisfactorio para quien está pensando. Y la tendencia espiritualista del monismo es aquella que afirma pues, que todo es espíritu. La materia es un producto del espíritu. Y entonces, claro, cuando dice todo es espíritu, pues incluye su yo. Ahí sí, el yo es el espíritu. Pero empieza con un conflicto al enfrentarse al mundo, porque se da cuenta que el mundo que percibe, pues lo percibe con un cuerpo, y si no tiene ese cuerpo, no puede percibirlo. O sea que ahí está la materia, que existe por sí misma. Incluso para investigarle ese mundo material requiere sustancias, órganos sensoriales que están hechas de materia. No puede hacerlo de un modo que no sea material, la investigación de ese mundo que le rodea y que tiene que aceptar que existe. Esto se le empieza a complicar también al espiritualista, porque tiene que reconocer que tiene un cuerpo físico. Incluso investigando y estudiando científicamente el mundo, pues tiene que reconocer que antes de que existiera él, o sea, el yo, el espíritu, pues ya existía la naturaleza. Pues estaba el mundo ahí alrededor. Ya estaba el aire, ya estaba la tierra, estaba el agua, estaban las estrellas, estaba todo. Entonces, el espiritualista, pues tampoco puede realmente, al menos con esto que hasta ahorita ha intentado explicar, no puede realmente llegar satisfactoriamente a esta conciliación. Y claro, está tentado, el espiritualista está tentado a pensar que el espíritu es el yo y de que el yo es el mundo de las ideas. Porque de qué otra manera conoce al yo? Pues porque está pensando. ¿De qué otra manera me doy cuenta de que yo existo? Pues porque pienso. Dijera Descartes, pienso, luego existo. Pero luego llegó Pascal y le dijo, camino, luego existo. Siento, luego existo. Entonces se empezó a complicar. Pero es el pensar el que más conecta con la conciencia del yo, por su característica. Porque los animales también sienten y hacen. Pero lo único que piensa es el ser humano y es donde aparece esta de la autoconciencia. Y entonces puede caer en el idealismo unilateral como explicación del espíritu, del yo, y considera que no hay un mundo espiritual. O sea, fíjense, un espiritualista que considera que solo el mundo de las ideas es el espíritu,
pero no existe algo más allá. O sea, no hay un mundo espiritual. Esto le llama idealismo unilateral, que obviamente entra en contradicción con todo lo demás, porque no solamente existen las ideas, ya dijimos, se enfrenta con el hecho de que tiene un cuerpo y para que esas ideas se puedan realizar en su voluntad, pues no puede si no tiene un cuerpo. ¿Cómo? Somos un ser que piensa, siente y actúa, pero sin el cuerpo, pues nomás pensamos y sentimos, pero para actuar se requiere un cuerpo. Para actuar en el mundo en que se encuentra, claro, porque se está reconociendo aquí. Estamos hablando de la existencia de algo que existe, que se está sucediendo en este instante, aquí en el mundo. No podemos teorizar. ¿Y qué tal si lo hacía en el cielo? Eso ni siquiera podemos imaginarnos cómo era. En el cielo ningún ser humano es consciente de sí mismo si no ha bajado a habitar un cuerpo físico para hacerse autoconsciente. No es posible. He ahí una de las explicaciones de por qué tuvimos que descender a un mundo tan limitado, o mejor dicho, a un mundo que nos limita tanto. Porque eso de mundo limitado es relativo. Un mundo que nos limita, porque al envolvernos en un cuerpo físico, pues estamos aprisionados en el espacio y en el tiempo, en este mundo de 3 dimensiones. No hay otra manera, por lo tanto, esta ideología, esto llamado el espiritualismo, que niega lo material, pues también queda descartado, igual que el materialismo. La tercera opción del monismo es esto de pensar que todo está unido hasta en la partícula más pequeña que uno pueda conocer. Ahí está el espíritu, ahí está la materia. Ese es un tercer intento de explicación, que va más allá del espiritualista y del materialista. Y uno se puede preguntar, bueno, pero si es una unidad, el átomo o las moléculas, ¿cómo es que aparecen de manera dual, como espíritu y materia? Y si nos ponemos a pensar más en detalle, pues sí, uno puede empezar a descubrir ahora con la investigación científica de que la materia del átomo pues está hecha de partículas y las partículas de subpartículas y las subpartículas pues de cosas más pequeñitas que pueden seguir encontrando y descubriendo y al final energía, todo es energía. No deja de ser un pensamiento que es materialista. En fin, así que estos intentos de explicar el mundo conciliando o intentando conciliar, reunir nuevamente la experiencia en la conciencia de nuestro yo que se encuentra separado del mundo, separado de la naturaleza, pues debe de incluir algo más. Debe de primero reconocer que no solamente existen puros yoes en el mundo, posible, existe una naturaleza afuera. O sea que estos pensamientos dualistas o monistas, espiritualistas, materialistas, o que quieren unir todo, deben enriquecerse con un pensar que explore quién soy yo, que lo explore, pero en unión con la naturaleza, porque somos parte de la naturaleza. Y si nos hemos separado de ella en la conciencia, solamente eso existe en la conciencia. Imagínense alguien que entra en el mundo ahorita, en un cuerpo físico como nosotros, y se mete. Y entonces abre los ojos, los oídos y los sentidos al mundo. No tiene ninguna experiencia previa, no se ha hecho ningún concepto, porque apenas llegó. Entonces, ¿qué va a ver? ¿Qué va a percibir? Sonidos, colores, va a percibir formas y no sabe qué es nada de eso.
porque nunca he pensado sobre eso. Nosotros, cuando exploramos el mundo, pues ya nos hemos hecho un concepto porque pensamos sobre lo que observamos y exploramos. Entonces, pues ya nos es fácil voltear para cualquier lado, pues allá está un árbol. ¿Por qué? Porque yo sé que ese es un árbol y pues ya tengo muchos años sabiendo que es un árbol. Ya incluso he estado cerca, me he trepado a árboles, ya sé, ya tengo un concepto sobre eso. Volteo para acá y veo un pájaro cantando y pues ya sé que es un pájaro, incluso hasta sé cómo se llama esa especie. Esta es una mesa, esta es una silla, es un piso. Ya tengo un montón de conceptos, un sistema conceptual. ¿Quién lo hace? Pues yo. Pero eso que está fuera de lo que estoy pensando, pues es la naturaleza. Claro, puede ser la naturaleza creada por el ser humano, pero tomó cosas de la naturaleza, ¿no? El petróleo para hacer el plástico y luego hacer las cosas que tenemos aquí de tecnología y el confort y toda la construcción, vivienda, transporte, vestido, todo lo que vemos, pues es la naturaleza a fin de cuentas. Entonces, la única manera de que podemos lograr un vínculo es descubrir qué tenemos nosotros de la naturaleza que hemos traído con nosotros al habernos separado. ¿Qué tenemos en común? ¿O qué en nosotros es natural? Porque el dualista no puede, el monista tampoco, y no quiere decir que lo descartemos. Es una manera de distribuir a las personas ahorita en la manera como piensan. Observen, escuchen, imaginen lo que, más bien recuerden todo lo que conozcan de lo que han leído, de personas. Ahí están metidas todas esas personas. Religiosas, científicos, artistas, cualquiera, que están en esta búsqueda, que en realidad no comienza antes de llegar a cierto nivel de madurez, porque no les importa. A fin de cuentas te vas a morir y ya se acabó todo. ¿Verdad? No hay nada que esté más allá de tu cuerpo. Es el materialista. Es tu cuerpo. Pero ¿cómo es que estás pensando? Debe haber alguien. No, es el cerebro. El cerebro tiene neurotransmisores y se desarrolló solo por la evolución. Así que no hay nadie. No hay nadie, o sea, pura materia. Ah, bueno. Hay otros, no, 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 es espíritu, es el espíritu divino en todo, porque pues, el espíritu tiene que ser divino, si no, no es espíritu. Entonces es el espíritu que está en todo y la materia es maya, es el otro extremo, ¿no? Fíjense que hasta en cierta manera es Arimán y Lucifer allí agarrándolos y moviéndose y riéndose de nosotros, porque Arimán hace que un ser humano piense que solamente somos un cuerpo. Es más, somos máquinas. El materialismo nos reduce a pensar que nosotros pudiéramos incluso, pues, conectar ya ahorita un chip aquí en la cabeza, aquí cerca del ojo, con una cámara que obviamente amplía la visión, normal, la visión del ojo, la amplía a infrarrojo y a ultravioleta. Entonces puedes ver en la noche y puedes percibir el ultravioleta, o sea, lo que perciben las abejas, lo que perciben las mariposas, a distancias enormes perciben el ultravioleta. Y en la noche el infrarrojo, las serpientes y los zancudos perciben el infrarrojo, porque si no, ¿cómo detectan dónde está algo caliente como la sangre en la oscuridad? Esto ya ahorita es un pensamiento materializado al extremo. ¿Para qué? Para prolongar la existencia material. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que algún día este cuerpo, pues hasta ahorita no han podido evitarlo, se va haciendo más duro, más seco y va perdiendo vida. Y va a llegar un momento en que se acabó. A eso se enfrenta, a una especie de impotencia. Y ese materialismo alimentado con ese pensamiento, fíjense, en realidad ya está incluyendo el pensar, pero bueno,
Eso dice que es el cerebro. O sea, el cerebro solito está tratando de encontrar que este cuerpo nunca se vaya a morir. Claro, no se vaya a enfermar antes. O sea, aparte de morir. ¿Por qué? Porque ¿de qué serviría que lograras que no te murieras, pero que te siguieras enfermando? Digas, no, yo no quiero vivir en un cuerpo que se siga enfermando. Primero quita la enfermedad y ya están investigando la manera de ver cómo los genes que consideran que están así como defectuosos, para todo quieren encontrar genes que están mal y por eso aparece la diabetes en el páncreas y por eso aparece la artrosis y aparece eh, las enfermedades hepáticas y del corazón, los riñones. Entonces, si nosotros podemos tener, por ejemplo, desde el nacimiento, una célula que podamos guardar de cada uno de los órganos que tenemos. Imagínense. Obviamente esto requiere que nos metamos al embrión, o sea, tendríamos que meternos dentro del útero cuando está formándose el embrión, porque a nivel embrional sacamos una parte de las células madre de los riñones, del pulmón, del corazón, del estómago y la guardamos bien en el laboratorio y está a nivel embrional, latente. Entonces, cuando alguien se enferme, el corazón, el riñón, el hígado, ahí tenemos una célula madre que es de él y lo guardamos, entonces se la implantamos y es de él, entonces se le vuelve a regenerar el órgano. O sea, en realidad suena bien. O sea, el que tiene dinero y es materialista dice, ¿cuánto cuesta? Y lo paga. Y con eso, adiós la enfermedad y se acabó el problema de la enfermedad. Esto, obviamente, entra en un ámbito donde ya no se reconoce que la tierra tiene una función de escuela y que el espíritu tiene que encarnar para tener experiencias. Y cuando las experiencias hacen que un ser humano se equivoque, pues aparezca la enfermedad como consecuencia. Y entonces la enfermedad como consecuencia le hace sufrir, pero esa experiencia le da una lección y el espíritu crece en conciencia. Eso se elimina. Ya no existe ese proceso de evolución de conciencia. Ya todo es posible con la materia. Entonces, no hay manera todavía, al menos con lo que he dicho, de decir, tenemos que crear un mundo más amable, un mundo mejor para todos, que nadie carezca de nada, que seamos felices. En esto no está involucrado lo que estoy diciendo todavía, lo moral, porque una persona que es mala y tiene dinero va a prolongar su existencia, pero ¿cómo va a crecer en conciencia si no va a tener las consecuencias, al menos en su cuerpo, de sus errores? ¿Va a seguir siendo malo siempre? ¿Por qué? Porque no hay soberbio que ante la enfermedad no se haga humilde, o al menos se sienta que tiene que reconocer que depende de otros. O sea, que su soberbia quede a un lado. Está enfermo, no puede por sí mismo. Entonces, la enfermedad tiene una lección tremenda para el yo, para que reconozca algo y con ello crezca, se amplíe, vaya más allá de donde está. Eso se llama evolución de la conciencia, desarrollo de la conciencia. No que de malo se haga bueno, sino que sea más consciente de lo que significa su vida. Entonces, cuando logra esto, se da cuenta que no es combatiendo con ese pensar la enfermedad, porque la enfermedad es como la oscuridad. ¿Quién puede quitar la oscuridad o disminuirla? Nadie. Lo que hacemos es meter luz. Con la oscuridad no podemos hacer nada. Es como aquella anécdota que decía que la oscuridad fue con Dios a quejarse.
Fue a quejarse con Dios. Imagínense la oscuridad. Tenemos que hacer, ahora niños, ¿no? La oscuridad, imagínense, era pues, una persona, una señora, ¿no? Una señora a lo mejor grande, porque la oscuridad puede ser muy grande, el universo. Va a quejarse con Dios. Ahí va, le toca a la puerta a Dios. Imagínense el cielo, ¿no? Entonces sale Dios. ¿Qué pasó? Oye, te tengo una queja. Pero, ¿qué pasa contigo? Sí, sí, te tengo una queja porque hay alguien que me está acosando constantemente. ¿Pero de quién habla? Del sol. Cada vez que él se aparece, yo tengo que retirarme y tengo que irme. Yo ya estoy harto de eso. Así que por favor, haz algo porque es un acosador. Y me molesta siempre, porque siempre que viene me tengo que ir. Ah, bueno, déjame ver cómo resuelvo esto. Y entonces voy a mandar llamar al sol para que podamos hacer un diálogo. Y entonces tú delante de mí se lo digas a él. Órale. Y bueno, eso fue hace millones de años y todavía Dios no ha logrado juntarlos para confrontarlos en un careo. Pues sí, porque no se puede traer al sol y que la oscuridad sigue existiendo. ¿Se dan cuenta? Porque la oscuridad no existe, es la ausencia de la luz. Así como la enfermedad es la ausencia de la salud. Esto en el mundo físico así es. Si vamos a considerar desde el punto de vista espiritual, la oscuridad tiene existencia. Pero desde el punto de vista físico es la ausencia de luz. O sea que nadie puede hacer nada con la oscuridad para disminuirla. Tenemos un cuarto oscuro y yo quiero ver. No puedo intentar bajar la oscuridad, disminuirla, sacarla, echarla en bolsas. No. Lo que tengo que hacer es pues, abrir la ventana, poner un foco, o sea, meter luz. Todo lo que hago lo hago con la luz, que es el fenómeno positivo. Esto que estoy ahorita haciendo es simplemente usando mi pensamiento que se eleva a un nivel que permite que mi conciencia deseche por absurda la idea de eliminar la enfermedad, la muerte, directamente. Eso es una realidad. Estoy pensando. Y es a través del pensar que yo puedo descubrir aquello que nadie me va a mostrar desde afuera. Porque me lo tendría que mostrar por los sentidos. ¿Quién me va a mostrar algo? A través del pensar, desde afuera. Nadie. Y esa es la única manera en que yo puedo ver desde dentro. Algo que para mí es evidente. Si yo quiero hacerle comprender lo que estoy viendo por dentro a alguien, es como querer hacerle a un ciego entender qué es el color rojo. Pues, ¿cómo? Si no tiene ojos para ver el rojo. ¿Cómo puedo hacerle ver por dentro lo espiritual a alguien que no ha desarrollado la capacidad de pensar intuitivamente? Pues es un pensar que se llama puro. Es el campo de la razón pura. No solo con el intelecto, porque para poder expresárselo a ustedes, pues tengo que decirlo con palabras, y para decirlo con palabras, pues tengo que usar mi intelecto, que conoce este idioma, y tengo que decirlo lo más adecuado posible para que me entiendan. Obviamente, sin el intelecto no podría comunicarme, no podría comunicar este pensar, pero debe quedar claro que la única forma de conciliar la separación aparente en mi conciencia de que yo estoy aquí y ustedes están allí, es pensando. Y en el pensar, puedo darme cuenta que en realidad no estoy separado. A través de los sentidos, sí, pues, porque, pues, bueno, aquí estoy yo como a medio metro de la pantalla, pero ustedes están no sé dónde, en realidad todo está separado de mí, no están dentro de mí, no hay nadie. Pero eso es solamente una apariencia.
Cuando empiezo a pensar realmente como lo he descrito, me doy cuenta que lo que está pasando dentro de ustedes es lo mismo que está pasando dentro de mí. Claro, con su particularidad que cada quien tiene por su carácter, sus experiencias, su nivel, pero es lo mismo. Y si ustedes ahorita están sintiendo, cuando menos un poquito de placer, no es físico, no se requiere dopamina para eso. Este es un placer del alma. Al menos yo lo estoy disfrutando en este instante. Y si son capaces ustedes de sentir también un poco de placer porque están haciendo claridad, es que también están pensando lo mismo. Estimulados por este pensamiento que de alguna manera nos lo ha compartido alguien que se ha puesto a pensar en esto, Rudolf Steiner. Y esto despierta a partir de placer, además, una inspiración. Y si se logra esto, entonces en realidad la conciencia de sentirse solo el yo se va diluyendo. No estamos solos. Pero es necesario que pasemos por la sensación de soledad y de separatividad, cosa que un niño a la infancia primaria, primera, pues es evidente que no lo tiene, la sensación de estar solo. La concepción de su propio yo no la tiene desarrollada y no se siente separado realmente de nada. Esto debemos poder verlo, no es cosa de que me crean. Los que tienen hijos o tienen alumnos o tienen a alguien pequeño cerca, se ve. Es solo a partir de ese nivel que alcanza el ser humano en su conciencia, que es evidente en un adulto, a partir de, empieza al menos en la adolescencia. Esto de empezar a pensar por sí mismo. Y es el pensar el que nos sacó del paraíso e hizo la expulsión. Claro, porque empieza a conectarse a los sentidos intelectualmente y es un paso necesario. Y entonces no es evitable, no se puede evitar que el ser humano pase por el escepticismo materialista, creyendo que solamente es materia, es un cuerpo, y la ciencia actual se encuentra allí. Es un paso que tenía que suceder. El riesgo de que por esa separación y ese aislamiento desconozca lo espiritual y vea aparecer en el mundo esa educación que vemos tan absurda. Claro, por ellos lo ven muy bien, pero para nosotros es absurda. Es la educación convencional que la mente identificada con el intelecto materialmente considera que es lo mejor. Entonces hay que fomentar el desarrollo intelectual para que el niño desde antes de que pueda incluso llegar a la primaria ya sepa contar, sepa leer, sepa medir, sepa calcular. Claro, porque para ellos el mundo es producción, negocio, éxito material, desarrollo, pero material solamente. Esto si me escucha ahorita a mí una maestra, un director de una escuela convencional, alguien que está en lo que se llama la educación normal, no podría ver la veracidad y la precisión de lo que estamos compartiendo, porque su pensar no ha ido más allá del intelecto. Pero aún no habiendo estado en una educación Waldorf, nosotros y muchos ya comienzan a ser sensibles, tienen hijos pequeños y dice, yo no quiero esta educación tan absurda, yo ya quiero algo que vaya más con lo que yo percibo que es importante para mis hijos. Esto lo provocó la pandemia. Y entonces hay ahorita una demanda tremenda que no alcanzamos a cubrir formando maestras al mismo tiempo. Entonces empiezan a surgir iniciativas con esta idea, al menos Waldorf, sin tener todo el fundamento antroposófico que le dé un sustento auténtico de lo que significa una escuela Waldorf. Pero ese es el mundo y así será. Y hay quien diga, esto es negocio,
porque cada vez habrá más gente que la solicita. Aquí somos, ahora sí, como dijo Cantinflas, cuando habló de Tomás de Aquino, ¡ja! Aquí sí, y quiere hacer su negocio. Entonces ahí Lucifer monta su taller y Arimán le ayuda. Porque en esto de la creatividad, para ver cómo le hace, pues es Lucifer. Pero ¿cómo le hace para que aparezca la producción, aparezca el negocio, aparezca los intereses? Pues eso es una fuerza que está influyendo todavía a los seres humanos. Es natural. Eso no debe asustarnos, pero sí hacernos pensar, pues, de que debemos de dar lo mejor para que las iniciativas en las que participemos sean realmente fundamentadas en todo esto que estamos aquí considerando y compartiendo. Y todo empieza pensando. Pero siempre hay que explicarles a los que oyen esto, pues de que ese pensamiento no es el común y corriente. Es el pensamiento que nos puede llevar a ser libres. Y solamente podemos serlo aquí, pensando. Porque en lo que siento, no soy tan libre. Acuérdense que ustedes y yo, todos, pues podemos sentir simpatía, antipatía por algo y pues no depende de mí, lo siento. Pero ¿qué pienso? Depende de mí. ¿Cómo actúo? Si yo puedo conectar mi pensar profundo con mi voluntad, entonces depende de mí. Pero la mayoría de los seres humanos actúan pues, influidos por las circunstancias externas o internas, condicionamientos y pues todo esto que ya hemos visto en la introducción. Pero realmente solo en el pensar podemos ser plenamente libres. Ahí estamos plenamente despiertos. He aquí donde se empieza a unir todo esto que ya hemos hablado, de que el pensamiento, el sentimiento y la voluntad implica un espíritu que está despierto, soñando y dormido. Soñando en el sentimiento y dormido en la voluntad, que está en proceso de despertar, por supuesto. Pero bueno,